Gracias a Dios por la bendición de estar en su casa en esta tarde, por la bendición de conocer hermanos y hermanas nuevas que antes no nos habíamos visto, pero que militamos juntos en la misma mies de nuestro Señor. Personas relacionadas con un pastor, hermano nuestro, Humberto Pimentel, y este servidor nos graduamos juntos del Seminario Evangélico de Puerto Rico y compartimos muchos tiempos buenos juntos. Y qué cosa, ahora nos encontramos en Estados Unidos, los dos por ahí. Así es la vida, así es Dios. Sean muy bienvenidos a la casa del Señor y quédense en la casa del Señor. La transfiguración de Jesús, nuestra transfiguración. La transfiguración de Jesús es un tema muy hablado, muy mal entendido y muy mal aplicado en muchos lugares, en muchas ocasiones. La transformación de Jesús la busca la gente a su modo y quieren acomodarla a su modo. Pero las cosas celestiales nosotros no las podemos acomodar a nuestro modo, son al modo de Dios. Y para poderlas recibir tenemos que vivir la vida al modo de Dios, al modo que vivió Jesús. El apóstol Pablo dice que es menester que crezcamos hasta alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Leído así lo pone imposible, lo escribe de una forma imposible. Pero en realidad cuando escudriñamos la palabra, el apóstol lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos la capacidad máxima en nuestra vida para crecer. Como Cristo creció, la capacidad máxima que en su vida terrenal el Padre le concedió crecer. Ser tan espirituales como Jesucristo es nuestro ideal, es nuestra esperanza, es nuestro deseo siempre, ir en pos de nuestro Maestro. Tanto Marcos como Mateo y Lucas nos hablan, nos narran el evento de la transfiguración. Jacobo, Pedro y Juan, junto con Jesús, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Elías y Moisés que se aparecen por allí en este evento tan interesante y tan importante para la vida de nosotros como iglesia. En muchos lugares Pablo lo cita, en Corintios, en Tesalonicenses, en Filipenses, hace referencia a momentos como el de la transfiguración en el monte, cuando el Señor se llevó a los 3 discípulos para orar. Sorpresa para ellos, sorpresa para ellos, sorpresa para cualquiera de nosotros si nos encontramos allí, porque probablemente ellos no estaban pensando en un evento tan grande. Tal vez Jesús tampoco estaba pensando en un evento tan grande, porque Jesús estaba funcionando con lo que es transformar. Hay 2 términos bíblicos, la transformación y el evento de la transfiguración de Jesús. Se parecen mucho y cuando lo lees en los diccionarios, hasta puedes confundirlo uno con el otro. Pero hay una que otra palabrita clave que nos permite entender lo que es una transformación
como Pablo nos invita a la transformación en el libro de Romanos, en su capítulo 12, nos dice que nosotros debemos ser transformados. Pero transformar es un concepto, un término que nosotros podemos manejarlo bastante y lograr muchas cosas. Por ejemplo, 10 años atrás yo no vestía como visto hoy. Hasta sneakers tengo. No vestía como visto hoy, porque era menester tener camisas blancas o camisas azules de un solo tono y corbata. Si no, la gente encontraba que el pastor estaba un poco irrespetuoso cuando presentaba la palabra. Créanme que era así. Pero en los últimos 10 años las cosas han ido cambiando, ¿no? Nos hemos ido transformando, nos hemos ido adaptando a las necesidades de la época. Hemos ido asumiendo posiciones distintas a las que creíamos que de ellas dependía la bendición. La bendición no depende de cómo vestimos, o cómo somos, o cómo nos arreglamos el cabello, o cómo calzamos nuestros pies. La transformación es un evento que tú y yo realizamos todos los días en nuestra vida. En la iglesia de Lowell, Massachusetts, donde nosotros estuvimos por más de 25 años, una hermana se sentía feliz transformando su casa periódicamente. Y el pobre marido tenía un problema serio, muy serio. Y él trabajaba el turno de 3 de la tarde a 11 de la noche en una factoría. Y llegó como a las 11:30, todo estaba apagado, la hermana estaba durmiendo ya. Y cuando él entró, pucutún, tropezó con un sofá que lo habían movido de allá y lo habían puesto acá. Y cayó al otro lado y por poco se daña todo, su piel y su cuerpo. Porque ella había transformado la sala de la casa. Yo en un almuerzo con ellos en la casa, en broma y en serio, le dije: fulana, cuando tú vayas a transformar de nuevo la sala, por lo menos díselo a él antes que se vaya a trabajar, ¿no? Coméntaselo de modo que cuando él venga tratando de tocar a ver por dónde es que va a caminar. Transformamos cosas para bien y transformamos cosas para mal. Las personas transforman su físico, transforman, como les dije, su modo de vestir, transforman su estilo de vida, transforman sus economías, buscan ganarlas donde no es. De hecho, en estos tiempos está de moda llamados evangelistas. Bueno, yo me voy a tomar el derecho de llamarles evangelistas, que van a las iglesias y predican, y es como las fiestas patronales en nuestros pueblos. El lunes que pasa la fiesta patronal en nuestros pueblos en Puerto Rico, la gente estuvo hasta medianoche el domingo jugando lo único que le quedaba, a ver si transformaba sus economías. Pero mire, salían de allí fastidiados, porque mientras más jugaban, más el que estaba allá les robaba, porque el que estaba allá sabe cuántas vueltas tiene que dar para que los caballos se paren donde no está el dinero que la gente puso en la mesa. Entonces la gente desconoce esas malas costumbres y vienen y lo ponen todo. Y ahí se agitaban ahí al caballo. Yo no sé si alguno de ustedes vivió esa experiencia. Yo la viví en mi pueblo. Y azotando su caballo, y nada, le pasaba por el lado la banderita donde estaba el dinero y se paraba allá donde no había nada. Cero. Entonces transformaban su economía, pero para mal.
Si la economía estaba mal, de allí salían peor. Salían peor. Y así están los evangelistas, ¿eh? Y así están los evangelistas hoy. Están vendiendo el evangelio y un día Jesucristo les va a cortar la lengua. Los va a dejar mudos, los va a dejar mudos. Los va a dejar mudos. Porque el evangelio ni se compra ni se vende. El evangelio es una dádiva de Dios para ti y para mí. Aleluya. El evangelio es una palabra de paz, de gracia y de amor de parte de Dios Amén. para darnos redención y bendición a nuestras vidas, para darnos salud, para darnos salvación. Y yo no estoy en desacuerdo que en las iglesias la gente se ajuste a lo que la Biblia nos enseña, que diezmen y que ofrendan, porque hay que pagar todas las cosas para nosotros funcionar como iglesia. Pero después de eso, toda petición y todo chantaje es una barbaridad que Dios un día le va a pedir cuentas a la gente, a las estaciones de radio, a las emisoras televisivas, a los que abusan del texto bíblico acomodándolo a su modo. Hoy la gente está sembrando. Y pactando, pastor. Pactando también. Oiga, y después que usted hace un pacto, usted le da un dolor en el corazón no cumplir su pacto porque cree que le está fallando a Dios. ¿Ah? No. Si el Señor hizo ya el pacto por nosotros en la cruz del Calvario. El Señor transfiguró su vida en el monte. Aleluya. El Señor transformó nuestras vidas con su sangre y su cuerpo en la cruz del Calvario. Ese es el pacto verdadero, ese es el pacto único que como cristianos nosotros estamos llamados a seguir. Tenemos que cumplir nuestras obligaciones si queremos iglesia, si queremos una mejor vida, una mejor comunidad para nuestros hijos, nuestros nietos, para las generaciones venideras. Tenemos que hacer nuestra aportación para que el evangelio camine y la iglesia camine y marche y sea una bendición en la comunidad. Pero hasta allí, de allí en adelante, Dios le va a pedir a las generaciones que vengan que se hagan responsables de que el evangelio continúe prosperando. Nosotros no necesitamos ser millonarios ni ricos. Yo me siento el millonario más grande del mundo. Tengo a Jesucristo en mi corazón. Tengo el placer y la bendición de la salvación de mi Dios en mi vida, de mi esposa, de mis hijos, de mi familia. Tengo techo donde vivir y tengo pan para consumir, para comer, para satisfacer mis necesidades. Así es que no tengo que robarle a los pobres que nada tienen y que probablemente vinieron al culto de adoración con el único dólar que tienen para comprar lo que van a comer esta noche. Entonces Dios no me autoriza a mí a robárselo y a sacárselo de su bolsillo para yo hacer una paca bien grande. Allá en Miami hay un tipo, yo le llamo tipo porque dudo mucho que esté llamado a predicar. Tiene contratado unos oficiales de policía del Estado, para protegerle las ofrendas. Y ese protector es muy amigo nuestro, de hecho es familia. Y nos dice que los paquetes y los fardos de billetes amarrados que tiran ellos al camión que se los va a llevar, es como si usted estuviera tirando sacos de arroz. ¿Ah? Es un atropello, es un abuso, que nosotros como iglesia no podemos tolerar, ni podemos condonar, ni podemos respaldar de ninguna manera. La iglesia de Jesucristo no tendrá necesidad de nada, porque la iglesia de Jesucristo prevalecerá contra todo enemigo. Y si la economía es un enemigo, Jesucristo resolverá el problema de la iglesia en su economía también. Bueno, yo no vine a hablar de eso, pero es que la gente necesita una transfiguración para cambiar la vida. La transformación, algunos la están dando. Mientras más billetes tenga, más evangelista soy, o más evangelista soy. Mientras más billetes me lleguen, más grande es mi casa, más grande es mi automóvil, más grandes son las cosas que compro.
con más riqueza llego al púlpito. Ay, santo. Bendito sea. La riqueza que necesitamos en el púlpito y en el lugar de la adoración es el Espíritu Santo de Dios, que nos guíe siempre en toda justicia y en toda verdad. Podemos transformar, podemos cambiar las cosas en casa. Puedo transformar algunas cosas de mi vida. Sí, puedo transformarlas. Puedo dejar unas malas costumbres. Puedo ser más dinámico en mi fe adorando a Dios. Claro que sí. Puedo ser más frecuente en mi vida al templo para la adoración. Puedo ser más cooperativo en los proyectos que tiene la iglesia para desarrollar el evangelio en la comunidad. Claro que sí. Puedo ser más dinámico auxiliando a los que nada tienen, compartiendo con los que nada tienen. Alguien allá en Lowell una vez me criticó porque los que son de Puerto Rico saben lo que es la tienda Clotman. Clotman. Mi esposa me regaló un traje de Clotman que en aquella época estaba como en $400, 30 años atrás. Y entre las cosas que yo regalé después de haberlo usado más de 10 años a un hogar que trabaja contra la adicción a drogas y que tenían buenos cocineros y que nos hacían los almuerzos para esas celebraciones y esas cosas y que tenemos nosotros por ahí, y siempre que venían nosotros le llevábamos un paquete de ropa y zapatos y las cosas que no usábamos. Yo había agarrado unas libritas y el botón del traje aquel, si yo respiraba duro, le daba Vilmen allá, se salía. Y bueno, en lo que yo rebajo ese traje va a estar ahí guardado sin ningún uso, vamos a regalárselo a estos hermanos. Y entre las cosas que les regalábamos iba aquel traje. Y una hermana en la iglesia por poco me da con la sombrilla. Pero ¿cómo usted va a saber salir de ese traje? No. Y hermana, eso es para los hermanitos de los hogares antidrogas aquí en la ciudad. Si usted viera lo feliz que vino aquel hombre la siguiente vez que nos visitó con aquel trajote y aquella corbatota que tenía. Feliz. Podemos transformar nuestras vidas siendo generosos, deshaciéndonos de cosas que no usamos y que en ese momento no necesitamos y que otras personas la están necesitando. Podemos. Y la iglesia puede trabajar con su transformación. Nosotros podemos meternos en la comunidad. Nosotros podemos seguir siendo constantes en nuestra invitación a la gente, en nuestra conversación, en nuestra amistad con la gente. Podemos transformar lugares. Por aquí va a venir un día de esto el dueño de una repostería mexicana y ella es hondureña. Y a través de los meses hemos ido ahí comiendo cositas del comercio de ellos y presentándoles la palabra de Dios, no leyéndoles la Biblia, no llegando allí a predicarles un sermón, no, mostrándoles cómo Dios nos ha transformado a nosotros, dejándoles ver sin tener que decirles cómo Dios nos ha transformado a nosotros. Y yo sé que ellos están tocados por el Espíritu Santo de Dios. Y un día de estos van a estar aquí con nosotros adorando a Dios también, porque son personas con corazones sensibles y humildes. Podemos transformar, pero tú y yo no tenemos la capacidad para transfigurar. Ahí no podemos. Ahí dependemos de Dios. Dependemos del Espíritu Santo de Dios. La lectura que tuvimos nos dice que el resplandor de Jesús cuando estaban allá en Tabor, en el monte, se cree que era Tabor, orando, su rostro se transfiguró. La pastora puede transformarme a mí un poco con el spa que me da todos los domingos para venir al templo. Sí. Y eso está bien. Eso está perfecto y yo lo agradezco porque me veo menos viejo, ¿verdad? Y más joven.
es más bonito. Pero no me puede transfigurar. Porque tendría que cambiar la figura de mi rostro. Y tendría que empezar, para transfigurar nuestra vida, tiene que empezar de adentro hacia afuera. Sí, Señor. Y eso es un trabajo que pertenece al que lo hizo. Lo hizo Dios. Y no lo puede transfigurar ningún ser humano. Lo transfigura Dios. Jesús en ese momento estaba en su carácter humano. Humano. Hasta le gruñó un poco a los discípulos. No han podido velar conmigo un rato. En una ocasión les dice, se me durmieron. No se transfiguró Jesús a sí mismo. El Dios divino, el Espíritu Santo de Dios, tomó a Jesús y transfiguró su rostro y transfiguró sus vestimentas. Dice la lectura, de tal manera que las emblanqueció, de tal manera que ningún lavador puede transfigurarlas. No puede, porque es un trabajo que pertenece a Dios. Amén. Transfigurar tu vida y la mía es un trabajo que pertenece a Dios. Es el poder del Espíritu Santo el único que puede penetrar en nuestras vidas y transfigurar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, hacernos una criatura distinta y apta para estar en la presencia del Dios vivo. Cuando habla de blancura, no está hablando de colores. No está hablando, Dios no es racista, como ocurre aquí en los Estados Unidos. Dios es puro. Cuando habla de blancura, de lo que habla es de pureza, igual que el Apocalipsis, cuando habla de vestimentas blancas, lo que está hablando es de vidas puras, rescatadas por Dios, ungidas por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí la vestimenta y el rostro de Jesús es transfigurado, porque entró por sus entrañas el poder del Dios divino, la gracia del Espíritu Santo, y revolcó y todos los aspectos humanos del hombre humano que estaba llevando el Evangelio, por unos momentos fue transfigurado en la gloria de Dios. Fue convertido en lo que realmente Jesús es, gloria de Dios, gloria de Dios. Y ahora, ¿cómo podemos hacer tú y yo para ser transfigurados? Porque transformados ya yo te dije, ¿cómo podemos hacerlo? Los miércoles venimos dando unos estudios bíblicos sobre la oración. El miércoles me toca a mí y vamos a hablar sobre la oración de poder. La oración que transfigura. La oración que transfigura. Esa fue la oración que hizo Jesús allá en el monte. Oración que transfigura. No que transforma, ya la había transformado, subió con ellos del llano al monte a orar. Jesús subía del llano al monte a orar y bajaba del llano, del monte al llano, para enseñar y predicar. Así es que fue transfigurado para poder bajar del monte y mostrarle a un pueblo incrédulo que Él es el Hijo del Dios viviente. Que su mensaje sanador, que su mensaje salvador, que su mensaje mediante el Espíritu Santo purifica y santifica nuestras vidas. A través de la Biblia encontramos dos principios básicos, dos principios buenos que nos llevan a unos resultados buenos, mi querido hermano Rafael. Si no tenemos esos dos principios, la razón tuya sigue siendo razón. No hay forma de que dos principios o un principio equivocado nos lleve a un final y a un resultado feliz y bueno. Pero encontramos dos principios que siempre debemos presente. Dios en Cristo nos regala la primera obra de gracia que nosotros recibimos, la salvación. Dios en Cristo nos rescata.
nos salva. Pero ahí no termina todo, porque quedan malas costumbres en nosotros, ¿no? Quedan cosas que sacudir y sacar de nosotros, ¿no? Un hermano, una hermana allá en Lower, un domingo se levantó y dijo: por fin vencí, por fin vencí. Después de tantos años, dejé de fumar, que tanto daño le estaba haciendo a mis pulmones. Y estaba en la iglesia hacía 30 años. Una cosa es venir a Cristo Jesús y recibirle como nuestro Salvador, y otra cosa es dejar que Él transfigure, Amén. cambie completamente nuestras vidas de adentro hacia afuera. Y la segunda es, la segunda obra de gracia de la cual la Biblia nos habla, es el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo no trata de revolcarnos aquí y romper 4 sillas. Y no trata del más que grite y que nos oigan allá en la ciudad. No. Trata de sentirnos en la presencia de Dios. Trata de sentir que hemos sido transfigurados, que nuestra figura espiritual fue cambiada totalmente y dejó atrás todas esas malas costumbres que nos arrastran y nos llevó a un camino recto y perfecto, el camino de la santidad. Santificó completamente nuestras vidas. ¿Quieres ser santificado? ¿Quieres ser transfigurada, transfigurado? Aleluya. Ven el miércoles, porque vamos a estar hablando del método de la oración para lograr la oración de poder que nos comunique y que nos acerque al trono santo de Dios, y que al igual que Jesús del cielo venga la bendición que transfigure nuestras vidas. Que Dios te bendiga.